Pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hoy veremos el tema número 3 de la serie, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Veremos hoy el tema número 3 y tiene como título el don de profecía. Tomaremos como base Hechos 2:17 y le anticipo, vamos a ver muchos versículos, así que tenga lista su Biblia. Si desenfunda rápido puede llegar ahí, si no, solo anótelos o sígalos en la pantalla. Si se le pasa alguno de los versículos, estarán disponibles estas enseñanzas en SoundCloud, en YouTube, en los medios disponibles para reescucharlo, ponerle pause y tomar notas. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que hoy veremos lo que la Biblia dice acerca del don de profecía y también lo que la Biblia dice acerca de cómo debe de usarse en la actualidad. En las enseñanzas anteriores vimos que la Biblia habla abundantemente acerca de los dones del Espíritu y también nos enseña que nos fueron dados para el cumplimiento del plan de Dios. Eso se trata del plan de Dios y en el cumplimiento del plan de Dios, Dios nos da las herramientas y estos también son los dones del Espíritu. ¿Y qué es lo que incluye el plan de Dios? El cumplimiento del plan de Dios, ¿qué es lo que incluye? Bueno, dicho de una forma muy simplificada, es la predicación a los perdidos, la evangelización de los perdidos y la edificación de los creyentes, el discipulado de aquellos quienes ya han creído y cómo llevarlos hacia la madurez espiritual. Y este plan, el plan de Dios, que es evangelización a los perdidos y edificación de los que han creído, ese plan se sigue llevando a cabo hasta el día de hoy, sigue en pie hasta el día de hoy, no ha cambiado nada. Para estar todos en el mismo canal, en cuanto a lo que tiene que ver con profecía, te voy a dar algunas definiciones de los diccionarios. Si tú tienes un diccionario bíblico, en hebreo, en griego, puedes encontrar esta palabra. Y en hebreo es la palabra para profecía, la palabra masá, con doble S y con acento en la A. Y significa sentencia. También está la palabra nebuá, con B de bueno y con H al final, nebuá. Y significa predicción, ya sea oral o escrita. Eso es en el idioma hebreo. Cuando encontramos la palabra profecía en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, vamos a ver cualquiera de estas dos palabras. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, está la palabra profeteia, que es muy similar a lo que nosotros tenemos en el español, en el castellano. Y esta palabra profeteia está compuesta de dos palabras. Es la palabra pro, que significa delante, significa en lugar de o en vez de, y la palabra pemi o femi, que significa hablar, de lo cual desprenden dos acepciones en este concepto de profecía, y es hablar en lugar de otro y también hablar de antemano, o sea, hablar de antemano de algo que se conoce en la antigüedad. La profecía es un discurso que procede de Dios y que incluye, según la definición, según este concepto que estamos viendo, o conceptos, incluye la predicción de acontecimientos inmediatos y la predicción de acontecimientos futuros. Es hablar en lugar de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el trabajo del profeta era mayormente de dirección para el pueblo de Israel. El pueblo pues iba moviéndose, iba caminando y recibía instrucción de parte de Dios directamente, y allí los profetas les daban estos mensajes de parte de Dios al pueblo para su dirección, para que tomaran decisiones. Jesús habló acerca de los falsos profetas, ya yéndonos al Nuevo Testamento. Él habló de falsos profetas y de hecho nos enseñó en el Sermón de la Montaña cómo debemos de distinguir a los falsos profetas de los verdaderos profetas. Espero quede claro esto. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué quiero que quede claro esto y apelo a Jesús? Hemos visto Antiguo Testamento, no vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Porque estamos hablando de cómo debe de ejercitarse y de ponerse en práctica este don en la actualidad en la iglesia. En el Antiguo Testamento
los profetas daban un mensaje de Dios para dirigir al pueblo y muchos de estos mensajes tenían que ver con cosas políticas, era como de gobierno, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, Mateo 7:15, nos enseñó que debemos de guardarnos de los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas, subraya eso, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No nos vamos a adentrar en este tema, lo hemos hecho en otras oportunidades. Lo que quiero enfatizar aquí es esto, es que el Señor Jesús está dándoles instrucciones ¿a quiénes? A sus discípulos, Sermón del Monte, a los ciudadanos de su reino. Vimos toda una serie acerca de esto, les estaba preparando para vivir en este reino de Dios, en el reino de Dios, que se iba a inaugurar ya de manera oficial cuando Él ascendiera a los cielos, cuando Él se hizo hombre y empezó su ministerio. Ahí el Señor comenzó a anunciar que el reino de Dios había llegado con Él, pero el reino de Dios, esta esfera en donde nosotros, sus discípulos, sus siervos, nos sujetamos a Él y Él nos dirige ya en esta nueva etapa, inició cuando Él ascendió a los cielos. Y ahí entonces Él nos está preparando a los discípulos y les está diciendo, guárdense de los falsos profetas. Entonces, si hay falsos profetas, ¿cuál es la implicación lógica? Que hay verdaderos profetas. O sea, si ya no hubieran profetas, si el Señor Jesús tuviera en su mente que ya en su reino, después de que Él ascendiera, no iban a haber profetas, que el don de profecía iba a acabar, iba a terminar, pues entonces no les hubiera dado esto, les hubiera dicho simplemente, ¿saben qué? Después de que yo ascienda ya no va a haber profetas, nada más escuchen los que están escritos y ya está. Pero el Señor les está diciendo, hey, va a haber falsos profetas, pero eso implica que habrá también verdaderos profetas. Cabe aquí hacer una aclaración, porque a lo mejor tú estás preguntándote, seguramente por cosas que hemos escuchado, porque cuando vamos directamente a la Biblia, cuando la abrimos y la leemos con sinceridad y la leemos como está ahí, tratando de ver lo que está ahí y hacerlo, pues es muy natural, pero de pronto escuchamos ideas que surgen por ahí, ideas de hombres, filosofías, teorías, etcétera. Y a lo mejor tú te estás preguntando ahora, entonces, ¿qué con la Biblia? O sea, si alguien es profeta, ¿le va a añadir más libros a la Biblia? ¿Le va a añadir más profecías a la Biblia? ¿Va a escribir su primera de Pancho y se la va a añadir allá a la Biblia? Bueno, necesitamos hacer una distinción entonces. Y yo sé que usted, que es miembro de esta congregación, ha leído la declaración de fe y sabe que nosotros creemos en los dones del Espíritu. Esto no es nada del otro mundo en cuanto a nuestra organización de iglesias y nuestra iglesia como tal. Así que estamos todos ya dispuestos, pero no está de más dar estas instrucciones. Y esta es la distinción que yo quiero hacer. Hay una profecía con P mayúscula, ¿sí? Esta profecía con P mayúscula es la revelación que Dios dio a algunos hombres, por cierto, no todos apóstoles, no todos los apóstoles escribieron la Biblia, ¿sí? Algunos no eran apóstoles, otros ni tenemos un nombre, como es el caso del autor de la epístola a los Hebreos. Bueno, y Dios inspiró a algunos hombres para escribir lo que nosotros tenemos aquí como la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ahí podemos ver que todo lo que esos hombres inspirados por Dios escribieron quedó registrado aquí, en este libro que nosotros tenemos, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Segunda de Pedro 1:19, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, subraya eso, de la Escritura, lo que tenemos aquí, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una profecía en la Escritura, y si nosotros sabemos y reconocemos que hay esta profecía de la Escritura, debemos de reconocer también que hay otra profecía que no se halla en la Escritura. Espero darme a entender. En la Biblia nos habla de situaciones y de profecías que se dieron, pero nada más se dice y no tenemos el contenido de lo que se dijo en esa profecía. Estoy hablando en algunos casos. La profecía de la Escritura, como dije, es nuestra única regla de fe, es nuestra única regla de conducta. Eso está también en nuestra declaración de fe y eso está, por supuesto, en la Escritura. Lo creemos porque eso dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Te lo debes de saber porque hasta lo cantamos aquí. Dice, toda
la Escritura es inspirada por Dios. Ya la estás cantando, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, no se le añade, no se le quita. El que lo haga, según la Escritura en Apocalipsis 22, 18, dice que caerán las maldiciones. Dice Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que la palabra profética, de la que nosotros estamos hablando en el don de profecía el día de hoy, no es para añadirse a la Biblia. Nadie pretende eso. Nadie pretende añadirle más a la Biblia porque la misma Biblia nos limita, lo prohíbe e incluso hace una advertencia de maldición para que el que lo haga. Entonces, ¿de qué profecía estamos hablando? Estamos hablando de profecía con P minúscula. Profecía que tiene que ver con propósitos específicos, los cuales veremos un momento más adelante. Esta profecía con P minúscula, según la profecía con P mayúscula, según la Biblia, debe de juzgarse, debe de probarse. ¿Y cuál es la vara que vamos a usar para medir esta profecía con P minúscula? Pues la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. Si nosotros creemos que la palabra escrita en los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios, ¿usted cree que esta Biblia que tenemos es la palabra de Dios? Bueno, si nosotros creemos que la palabra de Dios, estos 66 libros de la Biblia, ¿sí?, de tapa a tapa, obviamente el contenido, el índice, eso no, ¿verdad? Pero toda la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Si nosotros creemos que es antorcha que alumbra en lugar oscuro, si creemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, debemos entonces de creer y debemos de obedecer lo que ella misma nos dice acerca del don de profecía, con P minúscula. Repito, si creemos que la palabra es inspirada por Dios, debemos de creer lo que ella misma nos dice acerca del don de profecía, con P minúscula. El versículo base que vimos es Hechos capítulo 2, versículo 17. Velo nuevamente, ponle un separador allí. ¿En qué contexto se encuentra Hechos 2, 17? Bueno, se encuentra dentro del contexto de la irrupción estruendosa del Espíritu Santo, así como estos relámpagos que estamos escuchando. Bueno, el Espíritu Santo irrumpió de forma estruendosa en un día de Pentecostés y específicamente en un grupo de personas, 120 personas que estaban orando, que estaban adorando en un aposento alto, estaban en obediencia, haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Les dijo, van a esperar hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto lo dijo el Señor Jesús antes de ascender. ¿Y qué estaban haciendo? Viviendo en obediencia, esperando. Pero no solo estaban esperando así dormidos, sino que estaban esperando activamente, como orando y adorando al Señor, con una hambre de Dios. Mientras tanto, y mientras que eso ocurría, el Señor llegó, el Espíritu Santo irrumpió, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso está en Hechos 2. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el mismo Espíritu les daba para que ellos hablasen. Y este estruendo y las lenguas atrajeron a una multitud de personas que estaban en el templo y que habían venido de muchos lugares, pero los atrajo el estruendo, y cuando llegaron y estuvieron allí quedaron más atónitos porque lo que ellos hablaban, las lenguas que ellos hablaban, anunciaban las maravillas de Dios. Entre la multitud, como siempre, había algunos que creían y otros que no creían. Había unos que se burlaban y decían, estos están borrachos. Pero había otros que habían creído. Y en medio de esta respuesta, de esta reacción de los que eran testigos de este derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, en medio de esta reacción se levanta el apóstol Pedro, aquel a quien el Señor Jesús le había dicho, a ti te daré las llaves del reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él hizo esta declaración. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres whatever, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, yo te he conocido como el Mesías. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, sobre esa declaración, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino, para que puedas abrir con esas llaves el reino. ¿A quiénes? A judíos,
a gentiles, a samaritanos, a gente de toda lengua y nación. Y allí se levanta el apóstol Pedro y con esas llaves del reino predica su primer mensaje y muchos se convierten. Pero mientras que él predicaba este primer mensaje apostólico, primer mensaje evangelístico, después de que vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro no habló de su cosecha. Habló muchas cosas, pero apeló a la Escritura, particularmente a una profecía, con P mayúscula, del profeta Joel. Esto está en Joel capítulo 2, versículo 28. Y te invito a que dejes su separador en Hechos 2 y lo veas en paralelo con Joel capítulo 2. Vamos a ver la profecía que citó el apóstol Pedro en este primer sermón, en este primer mensaje misionero. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora ve lo que escribió el apóstol Pedro en Hechos 2 que leímos hace un momento. Hay una diferencia entre lo que escribió Pedro y lo que escribió Joel, y se encuentran en las primeras palabras. Joel dijo: y después de esto, pero el apóstol Pedro cambió eso y dijo: en los postreros días. ¿Sí notas la diferencia? En los postreros días. Los postreros días no son los días donde se come mucho postre, ¿verdad? Los postreros días son los últimos días. Eso es lo que significa. Los últimos días. ¿Cuándo iniciaron los últimos días? Los últimos días iniciaron cuando el Señor Jesús, después de haber ido a la cruz, de haber sido sepultado, de resucitar, ascendió con su cuerpo físico a los cielos. Allí comenzaron los últimos días. Y entonces desciende el Espíritu Santo y desde ese momento, mis hermanos, los discípulos, los creyentes, los que se convertían, tenían en su mente y en su corazón que Jesús iba a volver por segunda vez. Cosa que nosotros seguimos esperando hasta el día de hoy. Pero ellos sabían y tenían la certeza en su corazón de que el Señor iba a volver. Lo estaban esperando como que ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Y por eso ellos vendían sus propiedades y sus bienes y ellos se vinieron a vivir todos juntos y era aquello una cosa maravillosa. Pero mis hermanos, el Señor Jesús no ha venido, pero no porque ya no vaya a venir. Él no es porque esté retrasando esta venida, sino que está haciéndolo porque quiere que muchos más todavía crean en Él. Está siendo paciente para con todos aquellos quienes no han creído. Y el punto es de que los postreros días comenzaron allí y luego de su ascensión, el Señor Jesús cumplió la promesa que les hizo a sus discípulos. Es lo que estamos viendo aquí en Hechos 2. El cumplimiento de una promesa que el Señor les hizo a sus discípulos. Eso está en Hechos 1:8. La promesa es esta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con ese poder? ¿Hacemos programas de tele y los mostramos y hacemos videos de YouTube? No. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos son los últimos tiempos, los últimos días, los postreros días. La pregunta es: ¿cuándo van a concluir los últimos días? Los últimos días van a concluir cuando Cristo venga, su segunda venida, la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, ¿qué ocurrirá con aquellos quienes han creído en Cristo? Según el texto nos responde. Últimos días iniciaron cuando Cristo ascendió. Cristo cumple la promesa, viene el Espíritu Santo. Mientras que Cristo no venga por segunda vez y que concluyan los últimos días, ¿qué va a ocurrir en ese lapso de tiempo? Bueno, el texto lo responde. Dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Eso está tanto en Joel como en Hechos 2, Joel 2. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo se derramará sobre ellos, sobre quienes crean, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, varón, mujer. Sobre toda carne se derrama el Espíritu Santo y las evidencias de este derramamiento del Espíritu Santo, según el texto bíblico, no según mi denominación o según el reformador, no. Según la Biblia es que profetizarán como evidencia, que soñarán sueños y verán visiones.
Y esto es solo una pequeña parte que después se nos va ampliando en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de profecía, de sueños, de visiones? El propósito es ser testigos en Jerusalén. Es lo que dice el texto. Ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Nuevo Testamento habla abundantemente sobre la obra del Espíritu en aquellos quienes han creído. Tenemos todo el libro de los Hechos y ya lo estudiamos aquí. Algunos dicen que el libro de los Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y lo podemos ver allí. Ahora, ¿el Espíritu Santo ha cambiado? ¿Es el mismo Espíritu Santo de los Hechos al Espíritu Santo de hoy? ¿Usted qué cree? Es el mismo. ¿Los últimos tiempos terminaron en algún momento? ¿Ya vino Cristo? No. O sea, entonces debemos de ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del don de profecía, con P minúscula. O sea, profecía que no se le añade a la Biblia. Y esto fue algo característico en la conversión de los gentiles. Ahora acompáñame a Hechos 19, versículo 6. Gentiles en Éfeso. Y quiero aclarar, porque hay quienes hacen doctrina de aquí y dicen que la señal de tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas y profetizar. Pero no es la señal, es una señal. Hechos 19, versículo 6. El apóstol Pablo llegó y predicó allí en Éfeso. Ya se había derramado el Espíritu Santo sobre judíos, sobre samaritanos, sobre gentiles en la casa de Cornelio. Y el apóstol Pedro estuvo allí en cada una de estos eventos importantes, de cómo se abrieron el reino, las puertas del reino con esas llaves en judíos, en samaritanos, en gentiles. Pero ahora tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien fue apóstol a los gentiles, y por esto lo vemos aquí, a él predicando en Éfeso. Y después de predicar ahí en Éfeso, fíjense lo que ocurrió, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y, la evidencia, hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es una de las evidencias que tenemos que luego se nos amplía más en el Nuevo Testamento. En esa porción Lucas nos está presentando la confirmación del ministerio apostólico de Pablo a los gentiles, Lucas, el autor de los Hechos. Sin embargo, es innegable que cuando una persona cree en el Evangelio, obedece al Evangelio, viene a ser templo del Espíritu Santo. Pues eso no lo podemos negar. Eso es una doctrina que todos los cristianos abrazamos y creemos. El creyente que cree en Cristo viene a ser templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, todo su ser es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? No nada más quiere decir que no tomes Coca-Cola ni comas McDonald's. No. Porque hay que cuidar el templo. Solo nos acordamos de ese versículo ahí. Que el Espíritu Santo vive en nosotros es, mis hermanos, que Dios mismo vive en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo está en nosotros su Espíritu y su Espíritu Santo nos capacita a nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo, para hacer su obra, para hacer uso de estos dones de gracia que hemos recibido nosotros, como el don de profecía. Y tenemos más enseñanza. Primero los Corintios, capítulo 14. Espero haya subrayado ahí en Hechos 19:6 que después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Es una de las evidencias del Espíritu Santo en el creyente. Primero los Corintios 14, versículo 1. Ahora te estoy llevando a que veas lo que la Biblia, la palabra profética más segura, la que es inspirada por Dios, a la que debemos de obedecer y seguir, lo que ella nos dice de forma explícita acerca del don de profecía. Primero los Corintios 14, 1. ¿Ya lo tiene? Dice, seguid el amor y procurad, hemos visto esa palabra procurar, es ser celoso, es ponerle atención, los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Hermanos, estamos ante un versículo ante el cual, pues si no nos gusta esto, o si tú dices, es que yo no creo en eso, bueno, ok, entonces le arrancas. Le empezamos a arrancar aquí, porque explícitamente la Biblia me dice, sobre todo que profeticéis. O sea, ¿está el mandamiento o no? Está diciéndoles a los creyentes, profeticen. Ay, no, pero es que yo leí. Ah, bueno, peleate con la Biblia entonces y con el Señor. Versículo 39 del capítulo 14. ¿Qué dice la Biblia de forma explícita acerca del don de profecía?
Mismo capítulo, versículo 39. Dice, así que, hermanos, es para hermanos esto. Entonces a lo mejor si no te gusta esto, a lo mejor no eres hermano, puede ser, no sé. Dice, hermanos, procurad profetizar. Está explícito, ¿no? O sea, procuren profetizar, sean celosos de profetizar. Versículo 1, sobre todo que profeticen. Después dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Eso es un solo capítulo, el capítulo que habla más acerca de profecía y don de lenguas. Pero veamos ahora, dejemos descansar tantito a los Corintios y vayamos a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, el Espíritu Santo mora en el creyente, pero, según la Escritura, puede ser apagado. Puede ser apagado el Espíritu. O sea, no puede ser destruido, pero sí puede ser como una música que está sonando y le bajas al volumen. Y nosotros contristamos al Espíritu Santo también. Es Dios, es una persona. Y puede ser obedecido o puede ser desobedecido. Se le puede mentir, y ahí está Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo, y bueno, así les fue, ¿verdad? Le Hechos 5 después. Pero vemos aquí cómo el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, no apaguen al Espíritu. Es un mandamiento, ¿verdad? Y luego, versículo 20, nos da otro mandamiento y dice, no menospreciéis las profecías. Profecías con P minúscula. ¿Por qué aseguramos que es profecía con P minúscula? Porque, mis hermanos, en el siguiente versículo dice que hay que juzgarlo todo, que hay que retener lo bueno. Y mis hermanos, después dice, absteneos de toda especie de mal. Y las profecías con P mayúscula, pues no hay nada que desecharle, ¿verdad? O sea, todo es bueno ahí. No son para juzgarse, son para obedecerse. Son para meditar en ellas y obedecerse. Se está refiriendo entonces a la profecía con P minúscula, al don de profecía. Y estuve leyendo varios comentaristas en este texto particularmente. Algunos quienes no creen en que el don de lenguas y otros dones que seleccionan a discreción, no sé de dónde lo sacaron, sino que no, este sí, este no, este sí, este también. ¿Y cómo lo ven ellos? Bueno, ellos lo ven así como que en ese tiempo había el don de profecía. Y ellos profetizaban y los profetas tenían que juzgar, los demás tenían que juzgar la profecía. Eso es allá, en aquel tiempo. Y la pregunta es, bueno, ¿es el mismo espíritu de Tesalonicenses al de ahora? Y usted respondió que sí es el mismo. Respondió también, y vimos también que estamos todavía en los últimos tiempos, que estamos en los postreros días, que el Señor sigue salvando, que el Señor sigue restaurando, que el Señor sigue obrando, sigue siendo el mismo. Y la iglesia necesita edificación todavía, eso no ha cambiado, seguimos siendo edificados, seguimos con necesidad de seguir siendo llevados a la madurez espiritual. Así que en los postreros días los creyentes profetizamos y la palabra profética más segura, que es la Biblia, nos dice de forma explícita que no menospreciemos la profecía, al contrario, que le demos prioridad a ese don, procurándolo, es lo que acabamos de leer. Vamos a ver algunos ejemplos en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 11, porque en el Nuevo Testamento podemos ver cómo era la iglesia en sus inicios. Creo que si queremos ser una iglesia sana, una iglesia bíblica, pues hemos de tomar nuestros modelos de la Biblia, ¿no? O sea, qué bueno que haya habido grandes avivamientos como los de Jonathan Edwards, como los de John Wesley. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero a mí me parece mucho más sabio, más seguro, no tirar la cuerda nomás hasta Jonathan Edwards o John Wesley, sino tirarla hasta allá, lo más lejos que se pueda, para ir a los hechos, a ver cómo era la iglesia y tomar de allí nosotros pues nuestro ejemplo. Tirar la cuerda hasta Corinto, hasta Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, para ver cómo eran las iglesias y cómo se llevaban a cabo. Podemos ver aquí entonces esta enseñanza de cómo deben ser en día de hoy, los postreros días, el don de profecía. Ahí en la iglesia de Jerusalén se nos dice que había profetas. O sea, en una iglesia hay profetas, no es cosa del otro mundo. Hechos 11, 27. Dice, en aquellos días, unos profetas, ¿quiénes eran estos profetas?
no dice nombre. O sea, era algo tan normal como decir, en aquella iglesia había unos músicos que tocaban en la alabanza. O sea, no es gran cosa. Estaba ahí. Estos profetas, dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Sabemos que estos profetas no solo profetizaban en su iglesia, sino que eran enviados a otras iglesias, en este caso a una iglesia en Antioquía, una iglesia gentil. Aunque no tenemos el número de los profetas, vemos que se trasladaron allí, y aunque no tenemos tampoco el nombre de todos los profetas, sí tenemos el nombre de uno, versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El profeta Agabo más adelante aparece en el libro de los Hechos, y es obvio, mis hermanos, que no escribió ningún libro de la Biblia, ¿verdad que no? O sea, usted ve ahí en su índice si ve primera de Agabo, segunda de Agabo, no. Ni tampoco tenemos más que lo que escribió aquí. Exactamente, textualmente no tenemos lo que escribió Agabo, sino la situación que estaba allí tratando. La profecía de Agabo, de hecho, pudo haber sido dada después de que la Biblia hubiera estado terminada. O sea, estuviera o no terminada la Biblia, eso, mis hermanos, no afectaba el hecho de que iba a venir una gran hambre a la tierra y de que Agabo estaba advirtiendo al pueblo para que tomaran cartas en el asunto. También vemos la situación de la iglesia en Antioquía, ahora ya específicamente con ellos, una iglesia del mundo gentil, o sea, no era de judíos, sino puros gentiles allí, ¿no? Y allí por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos a los creyentes. Entonces se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez allí en Antioquía. Esta era una iglesia multicultural, había personas de todos lados, de Egipto, había gente de todo lugar donde te puedas imaginar, y se hablaba todo tipo de idiomas. Era una iglesia multicultural y allí se podía palpar la gracia de Dios. Es una iglesia digna de imitar. En Hechos 11:23 dice que Esteban vio la gracia de Dios allí en la iglesia de Antioquía. Se podía ver, se podía palpar, y yo quiero eso para esta iglesia. ¿Usted quiere eso también? Veamos a ver cómo le hicieron ellos, ¿no? Para copiarles algo a ellos, imitarles algo, aprenderles algo. Allí mismo había creyentes dotados con ese don, con el don de profecía, y a ellos se les llamaba profetas también. Por ejemplo, Hechos capítulo 13. Sí queda claro que Agabo no puso ningún fundamento doctrinal al decir que iba a haber una gran hambre en la tierra, ¿verdad? O sea, simplemente dio una profecía de un evento que iba a ocurrir en el futuro. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Ahora, hay quienes dicen, no, profetas ya no, pero maestros sí. Y, o sea, ¿de dónde sale? No, es que el profeta es un profeta falible y se puede equivocar y puede dar una profecía. Bueno, el maestro también. O sea, yo también, enseñando la Biblia, también me he equivocado. El otro día dije Tíquico y era Eutico, el domingo pasado. O sea, me equivoco. Y ya por eso ya no va a haber don de enseñanza, ya no va a haber maestros en la iglesia. No, hermanos, no podemos por los errores de otros anular lo que está escrito en la misma palabra de Dios. Y estos profetas, como les llama la Biblia, vamos a ver los nombres. Dice que eran Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, estos profetas que vemos aquí no estuvieron con Jesús, no eran de los 12. Tampoco escribieron profecía que fuera inspirada en la Biblia. Solo Saulo, el apóstol Pablo, él sí escribió doctrina para la iglesia. También vemos que eran distintos. El Espíritu Santo se derrama sobre todos, ¿no? Sobre toda carne sin distinción. Aquel quien cree no te pregunta, oye, ¿de qué país eres? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Tienes documentos? ¿No tienes documentos? No. El Espíritu Santo se derrama sobre aquel quien ha creído, de cualquier clase social. Y vemos en el texto una lista de nombres para ver la diversidad de estos profetas y maestros. Bernabé, ¿quién era? Era el hijo de consolación. Era un judío de la dispersión. Él había sido encomendado para supervisar la obra en esta iglesia local, venía de Jerusalén. Está Simón, apodado el Níger. Níger significa negro, de piel negra. Se cree que era procedente del norte de África y era de piel oscura, al menos más oscura la piel de él que la de los demás. Está también Lucio de Cirene. Cirene era una población en el norte de África, al oeste de Egipto, y se cree que Lucio era
de los fundadores de esta congregación ahí en Antioquía. Hay otras historias más acerca de Lucio y algunos dicen que, hay otras historias, no me voy a meter por ahí porque no hay tiempo. Está también Manaén, y de él tenemos un detalle, y dice que había sido criado con Herodes el tetrarca. Este Herodes fue el que pidió la cabeza de Juan el Bautista, era alguien de la alta sociedad, y Manaén, pues al criarse junto con él, pues nos dice de que era una persona pues que tenía una alta clase social, por decirlo así, ¿no? Había una gran variedad entre ellos. Y luego está Saulo, compañero de Bernabé, quien había sido fariseo, quien fue educado a los pies de Gamaliel. Y el texto nos dice también en qué se ocupaban estos profetas y maestros. Versículo 2, ¿qué es lo que hacían esos profetas? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrar es servir, nada más y nada menos. Servían. Su don de profecía, su don de enseñanza, que seguramente se unía, se juntaba ese don de profecía con don de enseñanza, ese don ellos lo ponían al servicio de los demás. Ministraban, ¿en dónde? Allá en su iglesia local. Estaban dedicados a servir a Dios, estaban dedicados a servir a los hermanos, unidos a su iglesia local. Continuamos leyendo y dice, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Sigue hablando el Espíritu Santo. Habló, sigue hablando, Dios habló, Dios sigue hablando el día de hoy. ¿Y qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí podemos ver a estos profetas dando una palabra profética, ¿sí? Están hablando de parte del Espíritu, hablando de parte de Dios. Tampoco tenemos primera de Simón, primera de Lucio, primera de Manaén, primera de Bernabé. No, ellos dieron una palabra profética para una situación específica. En este caso, el llamado de Saulo y de Bernabé. Lo que están diciendo tiene que ver con una instrucción puntual, con un propósito particular. Y ahora, hablemos de este tiempo. En ese tiempo, aunque la Biblia ya está terminada, de eso ha quedado claro, he hecho mucho énfasis, seguimos necesitando de esta clase de profecía, de la que le dieron a Saulo y a Bernabé, de la profecía que le dieron al pueblo para anunciarles, advertirles que vendría una gran hambre en la tierra. Lo seguimos necesitando. Esta profecía puede confirmarnos un llamado específico o una instrucción puntual. Esta palabra de parte de Dios para una situación específica, por cierto, debe de probarse, según la misma Biblia. Debemos de probar esa profecía y debe de obedecerse también. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entró aquí esta búsqueda de Dios en oración. Ellos veían seguramente la gracia en Saulo y en Bernabé. No les fue sorpresa que el Señor los haya llamado, los haya encomendado para una obra, una misión pues difícil, especial. Pero aún así ellos, al recibir esta profecía con P minúscula, oraron y ayunaron y después procedieron. Y yo creo que eso más tiene que ver con el tiempo en el cual los enviaron a ellos. Veamos un ejemplo más en la Escritura de esto que tiene que ver con profecía con P minúscula para el ser encomendado a una misión especial. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo 1, 18. Pablo, escribiendo a su joven discípulo Timoteo, un pastor, empezó allí en Éfeso. Dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, se refiere a él como su hijo con cariño, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿En dónde están esas profecías? En la Biblia. O sea, podemos buscar dónde está la profecía que le dieron a Timoteo. No está. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién las dio? Era tan común el don de profecía que pues, se centraban más en la palabra que en el profeta. El profeta sirve y cumple su trabajo y ya no es yo soy profeta y te la das acá como que eres Juan Camaney. No, o sea, simplemente servimos a Dios. Si este lugar está limpio y está aspirado y está bonito, es porque hubieron quienes ministraron al Señor
dejando este templo bonito, limpiándolo. Pero bueno, unos hicieron eso, otros hicimos otra cosa, otros hacen otra cosa. Somos un cuerpo en Cristo y todos hacemos algo en el cuerpo de Cristo. Y vemos que se le dieron profecías, pero si te fijas que no es singular, sino plural. Dice profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Dice, milites por ellas la buena milicia. Y está hablándole acerca de este don, de este llamado, de este ministerio, de ser un pastor y todo lo que esto implica, de apacentar a la grey de Dios. Y lo compara con una milicia, con una batalla. Y le dice, acuérdate de lo que te profetizaron. Y yo puedo leer en estas palabras cómo está animando el apóstol Pablo a Timoteo y diciéndole, mira, la batalla se va a poner recia, se va a poner dura, a veces más que otras, pero cuando sientas que estás flaqueando, cuando sientas que estás queriendo tirar la toalla, colgar los tenis, colgar los guantes, acuérdate de las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y eso, al menos yo en lo personal, digo, pues sí, no me llamó un hombre, me llamó Dios. Y cuando la milicia se ponga dura, he de ir al trono de la gracia, como veíamos el viernes, y hallar oportuno socorro y decirle, Señor, tú fuiste el que me llamaste. Ahora tú dame la fuerza, dame la gracia para poder salir de esta. Y el Señor, al que toca, le abre. Y al que vuelve a tocar, le vuelve a abrir. Y le sigue insistiendo y el Señor sigue derramando de su gracia sobre nosotros para hacer su obra, para hacer su voluntad. Capítulo 4, ahí mismo, en 1 Timoteo. ¿Qué tan familiar era el don de profecía entre los primeros cristianos? 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? Profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Aquí está nuevamente un evento que ya ocurrió, pero que no está registrado en algún capítulo o versículo. O sea, Lucas registró cuando apedrearon a Pablo, ¿sí? Lucas registró cuando hubo un alboroto en Tesalónica, en Éfeso, pero no registró aquel momento, qué día, qué estaba ocurriendo alrededor cuando el presbiterio, un grupo de ancianos, de pastores, le impusieron las manos a Timoteo para que fuera instruido o instituido como pastor. Podemos ver entonces que fue dado este don mediante profecía. Por estos versículos podemos comprobar que era normal que hubiera profetas en las iglesias. Seguramente esto fue en Listra y Derbe, en algún lugar por ahí. De ahí era originario Timoteo, de ahí era originaria su madre, su abuela. Estos profetas hablaban de parte de Dios, como estamos viendo, en cuanto a situaciones específicas. En este caso, en cuanto a Timoteo y este don para ejercer el ministerio pastoral. Y hoy en día, como dije hace un momento, aunque ya tenemos la palabra profética más segura, seguimos necesitando de palabras proféticas como estas. Palabras proféticas que le dicen a un hombre, tú vas a ser pastor. O sea, hay muchos pastores en el mundo y yo oro, porque es la oración de Jesús, que haya más pastores en el mundo. ¿Cómo se enteran los pastores que van a ser pastores? O sea, ¿en qué capítulo y versículo en la Biblia dice, Pancho, tú vas a ser pastor? Ok, lo sigo. Es una guía de Dios, mis hermanos. El Espíritu Santo sigue operando entre nosotros en ese tiempo. Y vemos a los apóstoles en su viaje misionero que iban ya con todo el ímpetu a predicar un lugar y el Espíritu les impidió que fueran a ese lugar. Esa es la guía de Dios. Y después fueron para el otro lado. No, para acá tampoco es. Y luego fueron para el otro lado. Acá tampoco es. Y ya no les quedó de otra más que otro camino. Y por ahí se fueron. Y esto es la guía de Dios y el Espíritu Santo nos va guiando a cada uno de nosotros. ¿Cómo es? A lo mejor tú me preguntas y no está mal preguntar. Yo soy bien preguntón también y les pregunto a pastores experimentados, a pastores que son consiervos y les digo, oye, ¿cómo fue tu llamado al ministerio? Y a algunos se los pregunto hasta en transmisión en vivo para que ustedes vean, porque quiero compartirlo con ustedes. Es de gran riqueza. Y todos tenemos esa misma impresión de parte de Dios. Ese mismo celo, eso que está en nosotros, es como una vocación que tiene el maestro, es una vocación que tiene el que va a ser médico, etcétera. Es una vocación que tienes, que no estás ahí por el dinero, ¿verdad que no, maestros? O sea, no estás por el dinero, estás por la vocación a enseñar. Y esto estamos hablando de algo que contribuye con el reino de Dios, con algo que es para edificar al cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo.
Entonces tiene que ser superior a una vocación, ¿no crees? A una vocación de un trabajo. Y el Espíritu Santo nos pone esa impresión y entra en nosotros un temor que es un temor santo. Porque aquel quien sabe, de acuerdo a la palabra, lo que significa ser pastor, tiene que ponerse a temblar. Las rodillas le tienen que poner a temblar. Hace no mucho, yo le pregunté a un joven, así directamente, ¿tú crees que Dios te ha llamado a ser pastor? Y me decía, bajaba la cabeza. Pero le dije, no te estoy preguntando que si tú quieres, es si tú crees que Dios te está llamando. Y ya después dijo que sí, porque no queremos. O sea, le sacamos la vuelta porque pensamos que lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Sin embargo, después viene esta confirmación de parte de Dios. Primero Dios le habla al mismo que será llamado. O sea, si tú eres pastor o alguna vez te dijeron, tú vas a ser pastor, y primero no te dijo Dios a ti, entonces es una manera de juzgar esa profecía y ponerla en el congelador por un buen rato, ¿no? Entonces, viene esta confirmación de la profecía como le fue dada a Timoteo, y esto es un ejemplo, pero también hay eventos que pueden ocurrir para los cuales necesitemos nosotros estar preparados, como lo vimos allá en aquel libro de los Hechos. Dios nos habla a cada uno y Dios lo confirma a través de profecías dadas por otros creyentes que tienen este don. Eso es en cuanto a la profecía. ¿A poco Dios no te ha hablado alguna vez de manera particular en cuanto a algo? Has tenido una impresión y estás luchando y dices, ¿serás tú, Señor? ¿No serás tú? O sea, por ejemplo, dale una ofrenda a tal hermano que está sin trabajo, ¿sí? Y tú tienes esa impresión y dices, te reprendo porque no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo creo. ¿No, verdad? O sea, bueno, a veces sí, ¿no? Nos peleamos con nuestro espíritu de mezquino. Pero tienes esa impresión y luego estás, Señor, ¿será de ti? ¿No será de ti? Y abres los ojos y está el hermano, ¿no? Hermanos, esa es la relación de la que nosotros estamos hablando, una relación viva con Dios. O de pronto estás con esa lucha y el que está predicando sin saber absolutamente nada dice algo y te callas y dices tú, está bien, ya, esto era lo que estaba necesitando para confirmar que esto realmente debía de hacerse. ¿Y por qué lo aceptamos cuando es a través de la enseñanza o de una circunstancia? Y no entiendo por qué hay quienes nieguen que pueda haber alguien con este don y que te pueda decir, mira, con toda humildad, lo vamos a ver, ¿no? El Señor me está haciendo sentir esto, pues tú chécalo, a ver si es para ti o no es para ti. O sea, eso es ejercer el don de manera humilde, no venir, así te dice el Señor, no, o sea, es de manera, mira, no sé, puedo equivocarme porque soy humano y estamos ante una profecía que es falible, o sea, que puede equivocarse. Y no sé si estoy mal, pero el Señor me hace sentir esto y ya el que recibe esta profecía, pues dice, ok, amén, o no, o etcétera, ¿no? Veremos algo un poquito más adelante. Vemos otro ejemplo más en Hechos capítulo 21. Cómo operaba el don de profecía en la iglesia, qué tan natural era, qué tan frecuente era. Y vemos que uno de los diáconos que surgieron allí en el libro de los Hechos, en la primera iglesia, había necesidad de las viudas de ser atendidas y los apóstoles pues tenían que ocuparse de otras cosas y le designaron a otros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría para que sirvieran a las mesas. Uno de ellos era Felipe. Y este varón Felipe aparece allí sirviendo a las viudas, aparece en otro episodio, pero después vemos hasta el capítulo 21 que tenía 4 hijas. Se nos dice, no sé cuántas en total, pero por lo menos 4 de estas hijas que él tenía profetizaban. Ahora, nuevamente, usando el mismo sentido común, tampoco, ni tenemos el nombre de las hijas, ni tampoco tenemos lo que ellas profetizaron escrito en la Biblia. O sea, sus profecías no fueron inspiradas al nivel de autoridad, al nivel que escribió Pablo, que escribió Juan, Lucas, Marcos, Santiago, no. Simplemente profetizaron para situaciones específicas. Quizás algunas de esas profecías pues, no se cumplieron, no sabemos. Queda descartado que lo que ellas profetizaron haya sido doctrina que la iglesia necesitaba en ausencia del canon terminado de la Biblia. Las profecías de las hijas de Felipe fueron entonces cosas que Dios habló para situaciones específicas y fueron desechables. O sea, cumplieron su propósito y ya. Y ya, ¿para qué hay que darle más vuelta a la hoja ya?
Tan es así que Lucas no dio ni siquiera un registro de estas profecías. Lo que podemos aprender de las hijas de Felipe, y por eso las traje a nuestra atención, es que este don es derramado sin distinción, porque vemos que eran hijas, mujeres. ¿Qué dijo Joel en Joel 2? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces vemos que el Espíritu Santo se derrama sobre judíos, gentiles, varones, mujeres, esclavos, libres. Vemos que el don o los dones que Dios derrama sobre sus hijos, que vienen junto con su Espíritu, también son sin distinción. Y las hijas de Felipe lo demuestran. Después de ver en la Biblia que Dios reparte este don a los creyentes, vamos a ver ahora en la Biblia cuál es el propósito y cuál es el uso de este don en los postreros días en los que estamos. Primero los Corintios, capítulo 14. El primer punto que quiero resaltar es que la profecía, esta profecía con P minúscula que dan los profetas falibles, humanos, que no hablan para escribir doctrina para la iglesia, esta profecía va dirigida ¿a quiénes? Va dirigida, según la Biblia, a quienes ya somos salvos. Primero los Corintios, capítulo 14, versículo 22, y lo dice allí de forma explícita, sin necesidad de moverle mucho, ahí está. Dice primero los Corintios 14, 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, punto y coma. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y esto tiene una explicación simple. O sea, si estamos leyendo la Biblia de forma simple, la vamos a interpretar también de forma simple, sin rebuscarle mucho. La prioridad para el incrédulo, ¿cuál es? O sea, el no creyente, ¿cuál es su prioridad? Su prioridad es que se arrepiente de sus pecados. O sea, no es su prioridad, no es, Dios te va a bendecir con un carro nuevo. Pues sí, con carro nuevo y todo se va a ir al infierno. O sea, su prioridad, la prioridad de aquel que no ha creído en Cristo es que se arrepienta de sus pecados, que crea en Jesucristo como su Salvador y que tenga vida eterna. Esa es su prioridad. ¿Sí? Por eso el Señor dice, la profecía en el caso de los incrédulos no es para guiarlo a situaciones específicas, mucho menos al ministerio, ¿para qué no? Para nada, sino que se arrepienta, esa es su prioridad. Los que hemos creído en Cristo, por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos hace entender la palabra escrita. Dice el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y no tiene necesidad. O sea, si no hubiera maestros, pues tienen al Espíritu Santo. Es lo que quiere decir, porque quienes dicen, ahí dice que yo tengo la unción del Santo y que no tengo necesidad de que nadie me enseñe, así que Dios y yo. No lo malinterpretes mal, hay que interpretarlo a la luz de la Biblia, si no arrancamos a maestros, pastores, etcétera, de la Biblia. Lo que está diciendo es que tenemos al Espíritu Santo y que aunque tuviéramos un mal maestro, nosotros mismos podemos ir a la palabra e interpretarla y entender y discernir. O que aunque no hubiera maestros, ponle aquí que todos los que enseñan aquí en Casa de Oración Houston, a todos nos dé algo y nos muramos todos, ¿sí? Todos comimos la comida que nos preparó alguien ahí, nos envenenó y nos mató a todos. Bueno, aunque no hubiera maestros, mis hermanos, tenemos la unción del Santo y el Espíritu Santo nos enseña la palabra, nos hace entender la palabra. Y también nosotros los creyentes somos sensibles a la palabra profética que otros creyentes nos dan. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en el versículo 4, estás en 1 Corintios 14, en el versículo 4, dijo que este don, el don de profecía, debe de usarse en la iglesia. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí está escrito, Si no le gusta, a mí no me reclámele al Espíritu Santo y al apóstol Pablo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y aquí la iglesia se refiere al grupo de creyentes que se reúnen para adorar y para orar. Esa es la aplicación que tiene aquí. O sea, este don puede operar durante nuestras reuniones, así como la iglesia en Antioquía. Dice que estaban todos orando y había entre ellos profetas y maestros, entonces el Espíritu habló y se dio una palabra en un ámbito de oración, en un ámbito de la iglesia reunida. Ahora, este don puede operar durante nuestras reuniones, en los tiempos de adoración. Allí aquel que tiene el don puede recibir una palabra de Dios. Y no sé si ya te ha pasado a ti,
que tú recibas una palabra de Dios para alguien, para una situación, para ti mismo, pero no está limitado ahí, no está limitado al tiempo de la iglesia. Puede ser también en tu tiempo devocional, cuando estás orando, leyendo la palabra, meditando en la palabra y estás ahí en oración. Puede que el Señor te dé allí una palabra, pero es para la iglesia esta palabra, o sea, para los creyentes, no para los incrédulos, como hemos visto. Antes de irnos más a la práctica, vamos a analizar cuáles son los elementos de la palabra profética. ¿Qué elementos debe de tener esta palabra profética? De nuevo, de acuerdo a la Escritura. Versículo 3 de 1 Corintios 14. ¿Vamos bien? ¿No los he mareado? ¿No? Entonces ahorita los mareo. Dice, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De nuevo, si a ti no te gustas, yo no creo en eso. Bueno, le arrancas porque aquí dice, el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y al arrancarle te pierdes de todo esto, ¿no? El propósito de la profecía entonces, según el texto, es edificar. ¿Qué es edificar? Edificar es la palabra oikodome y denota el acto de construir. Oikos en griego es hogar, es casa. Y demo es construir. Entonces es construir una casa. Edificar es construir una casa. Ahora, ¿de aquí de qué estamos hablando? El que profetiza habla a los hombres para construir una casa, no una casa física, sino para construir su fe, la fe del mismo que está profetizando y la fe también de los hermanos, de aquellos quienes reciben la profecía, quienes escuchan la profecía, incluso quienes juzgan la profecía, porque a veces en los errores también aprendemos. Así que el que edifica, o el que profetiza, habla a los hombres para construir su fe. Después dice que es también para exhortación. La palabra que se da debe de ser también para exhortar. Esa palabra exhortar, siempre que aparece en alguna de mis enseñanzas, se me hace necesario explicar qué es, porque inmediatamente lo asociamos con un regaño. Lo exhortó, ¿no? Le pegó una regañada. Pero exhortar es la palabra paraklesis, con K, paraklesis. A lo mejor tú has oído que al Espíritu Santo se le llama el paracleto. Y que cuando tú piensas en el Espíritu Santo, ¿en qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? Aparte de la palomita, ¿no? Viene el consolador, exacto. Alguien quien nos consuela, quien nos alienta. Es una paloma, no es un garrote, no es un bate, ¿no? O sea, es alguien quien trae paz a nuestro corazón, alguien quien trae aliento a nuestras vidas, es alguien quien nos ayuda. Eso es lo que significa paraklesis. Es alguien que se pone a tu lado y que te ayuda, ¿sí? Entonces una palabra profética debe de tener este elemento y el profeta debe de desarrollar esto también en Dios. Voy a dar una palabra, pero esta palabra le va a traer al hermano exhortación, le va a traer ayuda a su vida espiritual, va a edificar su fe y yo mismo estaría dispuesto a ponerme al lado de él y ayudarlo a esto. Así que el don de profecía debe de ayudar a construir. Si la palabra profética que se da causa confusión, división, problemas entre el esposo y la esposa porque ya le dio una palabra, yo pudiera dar 1,000,000 de ejemplos, pero ya hay 1,000,000 de libros que hablan de los excesos y que critican a quienes creemos en esto. ¿Para qué? O sea, estoy tratando de que con ojos limpios, con oídos limpios podamos ver tal y cual lo que dice la palabra de Dios. El siguiente elemento nos comunica ahora la actitud. Es para edificación, para exhortación y luego dice para consolación. Esta es la actitud con la que debe de funcionar este don. Es la palabra paramutia. Y es primariamente hablar cerca a cualquiera. Es acercarte a alguien. Es la palabra para, son dos palabras, para y es cerca, y mutos es habla. Así que nos comunica la idea, de algo entrañable, ¿no? De una actitud, alguien quien se pone a tu lado con una actitud entrañable, con una actitud de amor, de cariño. Esa es la actitud de un profeta. No es, sí dice el Señor, ¿no? Hace rato bajé aquí a orar por algunos y estaba allí mi sobrinito y se sentía un poquito mal y oré por él y yo podía ver su fe y después me dice, gracias tío, así bien fuerte, ¿no? O sea, qué ternura, ¿no? Es eso. Bueno, esa es la actitud que debe tener el profeta y con la que se debe de dar la profecía.
Es imprescindible que el que posee este o cualquier otro don esté lleno del Espíritu, en comunión con Dios, produciendo el fruto del Espíritu. Cuando no es así, cuando el que posee este don no está lleno del Espíritu, suceden cosas terribles y desórdenes terribles. Para ir concluyendo, mis hermanos, el don de profecía, según la primera carta a los Corintios, capítulo 14, es el don más exaltado en la Biblia. De todos los dones, de la lista de dones que tenemos, es el don que la Biblia más exalta. En el versículo 5 lo vimos, de 1 Corintios 14. El don de profecía es dado a los creyentes que son parte del cuerpo. Y estos creyentes necesitan a sus hermanos para ser útiles. O sea, el que tiene el don de profecía, si está separado del cuerpo, no le sirve de nada ese don. Está enterrando ese don. Has de estar en la comunión con otros creyentes, con otros hermanos, para funcionar en este don. Vemos la interdependencia de la que hablábamos en la enseñanza anterior. Ahora, veamos las explícitas instrucciones que tenemos en la Biblia para el uso del don de profecía en la iglesia. ¿Con qué actitud debemos de tomar nosotros esto? El don de profecía en la iglesia, es la pregunta. Antes de irme a las instrucciones, que ya es el final. ¿Con qué actitud debemos de tomarlo? Mira, debe ser con una actitud dispuesta, no una actitud incrédula. Es un problema constante con el que nos encontramos quienes ministramos como pastores, como consejeros. Un problema constante es que personas vienen a pedir consejería o a ser pastoreadas, a ser restauradas, arrastrando con su pasado. Es que a mí en la otra iglesia me hicieron. Ok, bueno, ya no estás allá, estás acá. Y todo lo quieren juzgar a través de su experiencia pasada. Entonces, lo que nos guía a nosotros no es la experiencia, y mucho menos la mala experiencia, sino lo que dice la palabra. Entonces, ¿con qué actitud debemos de tomar? Si ya vimos que está en la Escritura, si ya vimos que hay abundante enseñanza y hay instrucciones de cómo hacerlo, ¿con qué actitud debemos de tomarlo nosotros? Debe de ser con una actitud no de incredulidad, sino de disposición, de fe. ¿Por qué? Porque es una herramienta, el don de profecía. Es un regalo que contribuye con la santificación de los creyentes, del cuerpo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:20, que lo leí hace un momento, dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces vemos que esa es la actitud, una actitud de no menosprecio. Y si alguien tiene este don y empieza o en obediencia a Dios y con un corazón dispuesto a usarlo y se da, no sea tu primera impresión, ay, sí, profeta ni que nada. No, o sea, hay que tener una actitud no de menosprecio, porque esta es la idea que nos comunica. No sean así menospreciadores con los profetas o con cualquier otro don. Es obvio que aquí en 1 Tesalonicenses 5:20 no se refiere a la profecía que tenemos en la Biblia, como digas un momento, porque todo lo que está escrito aquí es la voluntad de Dios, por lo tanto es bueno, o sea, no hay nada que desecharle aquí. Se refiere entonces a profecías dadas por creyentes con este don de profecía con P minúscula. Ahora, es importante eso también, ya que el factor humano está en juego, está interviniendo, es necesario que los creyentes juzguen la profecía. O sea, en el don de la enseñanza, hay un don de enseñanza, que quiere decir que leemos la Biblia, entonces yo le explico lo que está en la Biblia, lo que leímos, y luego le llevo una aplicación de aquello que leímos, ¿sí? Ahora, yo no soy perfecto, yo puedo equivocarme, y no solo yo, todos los que enseñamos la Biblia no somos perfectos y podemos equivocarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de pasar? Bueno, esta misma enseñanza que yo estoy dando ahora queda grabada, ¿sí? Y mis supervisores y mis pastores escuchan esta enseñanza, ¿sí? Y si hay algo en lo que yo me equivoqué, ellos me van a corregir a mí y van a juzgar lo que yo enseñé y me van a decir: mira, todo estuvo muy bien, pero estudia más este punto, etcétera. Por eso me tomó tanto tiempo enseñar esto. Lo tenía en deseo de enseñar, ya nos lo había puesto el Señor desde hace tiempo, pero hay que prepararse, hay que estudiar, hay que orar y esperar el tiempo de Dios. Igual con la profecía. La profecía debe de ser juzgada. Primero los Corintios 14:29. Y vamos a ver ahí un ratito del 29 al 35.
De todas maneras no se puede ir, está lloviendo. Vamos a quedarnos otro ratito. Primero los Corintios 14, 29. Ya que el factor humano interviene, se requiere de la ayuda de otros que estén dispuestos no a contradecir al profeta o al maestro, sino de que estén dispuestos a contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo, que tengan ese objetivo. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, aquí debemos de entender que está dando instrucciones puntuales, que está poniendo orden allí y les está diciendo, ok, hay muchos profetas en la iglesia. Aquí también influye de qué tan grande es la reunión. O sea, si hay 1000 personas, pues sería buena idea que nomás 2 o 3, ¿no? No que los 1000 quieran dar profecía, o si de 1500 tienen don de profecía, imagínate, se avientan toda la semana allí, ¿no? Puede ser en un grupo más pequeño. Dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué hagan? Juzguen. Y aquí, juzgar, todos hemos entendido que tiene que ver con separar, con tratar de entender. No es desmerecer, no es menospreciar, sino es tratar de entender y captar por dónde va este asunto, ¿no? Los demás, los que no tenemos este don, o los que estamos siendo testigos o recibiendo esta palabra profética, debemos de juzgar que si esta palabra profética que me están dando contradice la palabra escrita, la palabra de Dios, si lo está contradiciendo. Por ejemplo, y ese es un ejemplo, es una hipérbole, bueno, quisiera que fuera. Viene alguien y le dice, hermano, así dice el Señor, ¿ves a aquella hermana de amarillo? El Señor dice que te vas a casar con ella. ¿Sí? Entonces así como, pero soy casado, brother. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Entonces allí, mis hermanos, por eso dije que es una hipérbole, espero que sea hipérbole, aunque me han dicho que ha pasado en algunos lugares, ¿no? En algún lugar lejano. Bueno, ahí estamos viendo claramente que el profeta no hay por qué apedrearlo, ¿sí? O sea, no estamos en el Antiguo Testamento como para apedrearlo, ni para tildarlo de falso profeta. Simplemente actuó en su emoción, se dejó llevar por, no sé, sus buenas intenciones, pensó que hacían buena pareja, no hizo bien su research, cenó muchos tacos, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace en esos casos? Y yo quiero darle la confianza a usted, primero para que discierne si tiene el don, para que usted lo haga. Tenemos que dejar el espacio para que cuando esto ocurra, entendamos que puede haber errores. ¿Qué hay que hacer? Bueno, se trae al profeta y se le dice, oye, mi profe, como que se te fue el avión ahí bien feo, ¿no? O sea, pon más atención, y hay otras cosas que vemos en la Escritura que se pueden hacer para evitar esto. Pero eso es una exageración. Hay otras cosas que nos pueden dar como palabra profética y debemos de decir, ¿esto contradice la Biblia? No contradice la Biblia, ok. Pongámosle más atención. Pero si contradice la Biblia, hay que descartarlo por completo. Después debemos de ver si esta palabra cumple con su propósito de edificar, de exhortar, de consolar, ¿sí? Cuando Pablo comenzó a hablar acerca de los dones era porque había un desorden allí. O sea, en Corinto había un desorden con las lenguas, sobre todo, y con la profecía. Por eso es a lo que le pone más énfasis, además de que es lo que edifica más a la iglesia. Por eso, al enseñar, les recordó en el capítulo 12, versículo 1, que los dones del Espíritu no tienen nada que ver con los desórdenes de los templos paganos. ¿Te acuerdas que les dijo? Les dijo, miren, cuando ustedes eran llevados por otros espíritus, por otra cosa espiritual, lo del espiritual del mundo los llevaba al desorden, al caos, pero el Espíritu nos lleva a la paz. No está hablando de un culto en donde nadie se mueve, nadie habla, nada. ¿Cómo se va a dar palabra profética ahí? No, olvídalo, no. No, sino está hablando de una paz que trae todo esto. En esta instrucción, Pablo nos comunica la idea de organización también. O sea, que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El don de profecía, por cierto, no es ni la reunión un open mic, ¿verdad? En donde cada quien, a ver, ¿quién tiene un testimonio, un cantito? Pásale, véngase. ¿Quién tiene una palabra profética? Lo que sea, al fin que no estudié, hermanos, tiempo. ¿Sí? A veces eso pasa, ¿no? Y termina pareciendo un mercado, ¿no? Imagínate, donde cada quien habla al mismo tiempo y ya no es una herramienta para aprender
a seguir a Cristo, sino ya parece un mercado. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, ¿te acuerdas lo que le dije hace un momento? Podemos estar en tiempo de adoración y el Señor le puede, según el texto, revelar algo. Otra vez, no es revelación que se va a añadir a la Biblia, pero le puede revelar algo. Dice, bueno, ¿qué haga? Calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, ahí está el propósito, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, tu emoción está sujeta a tu espíritu, ¿sí? Está sujeta a lo que dice la palabra. Ha habido veces que a lo mejor tienes algo que decir, y estás emocionado, pero no es el tiempo. Y dices, ups, no se dio, no se pudo dar. Ok. Uno tiene que ser sensible a eso. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El desarrollo de los dones en una iglesia local debe de ir mejorando con el tiempo. En algún momento tiene que empezar, como ahora con nosotros. Estamos en un tiempo de iniciar, ¿sí? Pero tiene que ir mejorando con el tiempo. Tiene que ir mejorando. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, pues se me iban los guitarrazos, ¿sí? Pero poco a poco fui mejorando con los años. Y ya ahora no tengo excusa, tengo como 30 y tantos años tocando la guitarra. O sea, se esperaría más, ¿no? Pero el punto aquí es de que el don de profecía, junto con todos los dones, deben de ir mejorando en la iglesia local con el tiempo. Yo he visto iglesias, sí las he visto, y te dije que no quiero hablarte de las malas experiencias, mejor te hablo de las buenas, ¿no? Porque de esas no se dan mucho. Yo he visto iglesias, he estado en iglesias en donde este don fluye de manera ordenada y queda un ambiente de paz maravilloso, y ves cómo las vidas de algunos son tocadas y todos somos edificados. Hace no mucho tiempo, en este mismo año, en el mes de junio, estuve en una iglesia en donde se dio una profecía, iba combinada con otros elementos, muy interesante, muy enriquecedor. Y los que estábamos allí, éramos puros pastores, estábamos primero así, ¿no? Todos como, ¿qué va a pasar? ¿No? Así. Claro, porque venimos todos aporreados de los lados, ¿no? Y hemos visto de todo. Y el extremo al que uno se va es mejor que no haya para no tener problemas, ¿no? Para no sentirme incómodo, para no tener que enseñar, para no tener que corregir. Mejor, miren, ya olvídense de eso. Eso no está en la Biblia, les enseño otra cosa. Pero ocurre esto y estábamos así primero, pero poco a poco fuimos discerniendo en el Espíritu que era algo de Dios, por los frutos que estaba dando, y nos aflojamos y algunos empezaron a llorar y algunos empezaron a adorar a Dios, y de allí siguió un tiempo maravilloso, ¿no? Todo dentro de un orden precioso. Después venía la plática entre nosotros después, ¿no? Cuando terminó este evento. Oye, ¿y tú cómo viste esto? Pues dice Primera de Tesalonicenses que retengamos lo bueno. Y yo te pregunto, ¿hay algo bueno que retener de aquí? Mucho, sí. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces no hay que buscarle mucha onda al asunto, ¿no? El punto es de que debemos de irlo perfeccionando, debemos de ir mejorando y debemos de ir creciendo. Y en los versículos que vienen adelante, versículo 34, Pablo hace una censura, y censura a las mujeres. Nada contra ustedes, hermanas, todo bien, ¿verdad? Las amamos. Estamos leyendo, aquí está lo que dice la Biblia, ¿no? Pero fíjate bien, la censura que hace, dice el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, estamos en el mismo contexto de don de profecía, manifestándose en la iglesia. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. A ver, yo no puedo extraer este texto y hacer una doctrina de aquí. Eso va en contra de la hermenéutica, ¿no? Entonces tengo que interpretar este texto en su contexto. Eso está en Primera de Corintios, ¿verdad? Es el capítulo 14. ¿Qué mismo escribió o qué escribió el mismo autor acerca de este tema? Capítulo 11. Si tú te vas al capítulo 11, vas a ver que las mujeres estaban profetizando. Y él mismo está diciendo que la mujer pues no debe de profetizar con su cabeza cubierta, ¿sí? O descubierta, perdón. Se está dando por hecho que esto se daba en la iglesia. Entonces no se está contradiciendo aquí. Él ordenó en el capítulo 11 y luego el capítulo 34, ¿se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo. Está dando una instrucción para una situación específica. Tampoco es que Pablo estuviera en contra de lo que Joel profetizó. Porque Joel profetizó y Pedro
afirmó esta profecía en Hechos 2, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces aquí Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Lo que dijo Joel ya no, lo que dije en el capítulo 11 siempre no, y ahora que se callen todas. ¿Verdad que no? No. Entonces hay que entender por qué. ¿Por qué censuró a las mujeres? Porque en el capítulo 11, versículo 5, tenían un mal comportamiento. Estaban tratando de usurpar el lugar del varón. Y ahí me quedo callado tantito para que piensen. No se valen codazos ni nada. O sea, es la mujer tratando de usurpar el lugar del varón. Dios les da dones también a las mujeres. El Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Sí. Pero hay un orden también. Dios estableció a el hombre como cabeza de la mujer. ¿Sí? Primero creó a Adán y de su costilla sacó a Eva, lo cual nos comunica la idea de que este don y todos los dones que una mujer tiene deben de funcionar en sujeción a su marido. Diga sujeción. Y no solo el don, todo. No, pero yo trabajo. Sí, pero aún así la Biblia dice que te sujetes a tu marido. Es que usted no conoce a mi marido. No, pues no. Pero con que lo conozcas tú está bien. Y ahí dice la Biblia que te sujetes a tu marido. Bueno, yo sé que eso ya no les gusta a muchas, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. ¿Qué hacían estas mujeres? Estaban usurpando el lugar del varón. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? Dice, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas. O sea, lo que está diciendo es, primero aprendan a sujetarse y luego profetizan. O sea, lo que está diciendo es de que si ellas querían enseñar a un varón o profetizarle a un varón y no estaban sujetas, pues eso se veía mal, ¿no? Antes de orar y de profetizar debían de aprender a sujetarse a la autoridad de sus maridos. Por eso dice el versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. Y yo pregunto, ¿y si el marido no sabe? Pues que aprenda, ¿verdad? Pues sí, ¿no? O sea, la Biblia dice que le pregunten al marido. ¿El marido no sabe? Pues aplíquese. Es que tengo mucho trabajo. Bueno, pues hay que modificar cosas en la agenda para poder tomar y asumir esta autoridad que el Señor nos ha dado. Y que la mujer aprenda a sujetarse a esa autoridad. Dice, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? No podemos extraer este texto, como hemos visto, que hay otros textos que claramente y explícitamente dicen, ¿no? ¿Qué es lo que es indecoroso? Lo que es indecoroso es que una mujer que no se sujeta a su esposo quiera profetizarles a mujeres que sí se sujetan a su esposo. Lo que es indecoroso es que una mujer que no se sujeta a su esposo quiera profetizarles a varones que aman, que sustentan, que santifican y que purifican con la palabra a sus mujeres. Eso es lo que es indecoroso. Es una cuestión de orden. Y esto hago el énfasis porque nos trae un principio. La recomendación que nosotros vemos aquí es esta, a la hora de comenzar a operar en este don. Si alguien aquí tiene este don y recibe una palabra para alguien en particular, tienes esa impresión y la palabra es para alguien que está en el lugar, y esta palabra afecta su vida de una manera radical, bueno, es necesario que vayas, si eres mujer, con tu esposo primero. Y si tu esposo le falta ahí discernimiento, no se precipiten. Para eso habemos pastores en esta iglesia. Vayan con los pastores antes de írsela a dar a la persona. Si es mujer casada, como dije, primero la comparte con su esposo. Si es algún joven o alguna joven, con sus padres, siguiendo el orden, esperando la dirección. Juzguémosla entre todos si es algo que impacta realmente la vida de la persona. O si es una palabra para toda la iglesia. Bueno, escríbala la palabra y entréguesela al liderazgo, ¿sí? Nosotros el liderazgo vamos a juzgar si esto no contradice la Biblia, si edifica, etcétera. Y en el tiempo oportuno, si el Señor nos indica, daremos esta palabra. Es simple, ¿no? O sea, no está tan complicado el asunto para que esto funcione. Yo sé que cuesta más trabajo esto que decir, no, hermanos, eso ya no es para ese tiempo, ya, háganle como puedan. No. Ahora, después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Aquella persona a quien ha dado una palabra profética y se conoce su testimonio y esta palabra es certera, no contradice la Biblia, sino que edifica, bueno, poco a poco este hermano o hermana irá teniendo más oportunidad para hacerla entre nosotros de manera pública. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar quién
se para en este púlpito a enseñar. O sea, lo mismo con el don de profecía, o con quien sube a cantar, etcétera. O sea, tenemos este cuidado porque ustedes son valiosos para el Señor, ¿no? Y lo mismo con el don de profecía. Como pudimos ver, los profetas de Hechos 13 eran conocidos por la iglesia y obviamente eran de buen testimonio. Agabo era un profeta conocido y vimos que era no solo conocido, sino probado ya por la iglesia. Su profecía se había cumplido. Así que si alguien entre nosotros tiene este don y se sujeta a las instrucciones que hay en la palabra y a las de su iglesia local, la iglesia poco a poco irá reconociendo al hermano. El Señor desea que su iglesia sea una iglesia sólida. Amén. Esto es, edificada, que sus miembros cada vez más dejen de ser niños. O sea, el niño es el que, no, pues eso ya no me lo sé, pero no me importa, ¿no? Al niño pequeñito, a Caleb, ¿qué le importan las divisiones? Y la raíz cuadrada, no le importa. Él está con el ABC, pero no se va a quedar allí. Va a ir desarrollándose y va a ir creciendo. Y esto es lo que el Señor desea, que los miembros de cada iglesia local vayan dejando la niñez y vayan madurando más. Cuando es el Espíritu Santo que dirige a los creyentes, dotados de su poder, operan esos dones en santidad, en humildad, en orden, en amor. Y fíjate bien, ya para terminar, estamos en 1 Corintios 14, versículo 24. Esta iglesia operando en humildad, en orden, en santidad, en amor. Hay un regalo más que nos da el Señor y tiene que ver con su propósito. Las personas empiezan a convertirse. Personas son invitadas, vienen y empiezan a convertirse. ¿Usted desea eso? Hace un momento oraba aquí con una hermana y me decía, quiero que oremos por mis hijos, por mis nietos, perdón, para que sean salvos. Claro que sí, oramos, porque esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y oramos. Yo sé que usted también anhela que personas quienes vengan, no nada más vengan y digan, pues qué bonito, me gustó eso, no me gustó aquello, sino que vengan y pase lo que dice 1 Corintios 14, 24. Dice, pero si todos profetizan, o sea, si todos hacen uso de este don como debe de usarse, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que trae el Señor, mis hermanos. Y eso es lo que yo oro, el liderazgo aquí oramos, y yo sé que usted también ora, para que esto no sea las movies. O sea, entras, ves la película y te sales, sino que no seamos solo espectadores, sino que participemos todos. Y esto es en el tiempo de adoración, de alabanza, cuando oramos por otros. Por eso estamos poniendo las peticiones aquí atrás, para que todos interactuemos, para que todos estemos haciendo algo, para que nadie se duerma. Y podemos ver entonces, el propósito de esto no es que la pasemos bien, sino que se cumpla la voluntad de Dios, que es que los incrédulos crean y que los creyentes seamos edificados. Le invito a que se ponga de pie. Y vamos a finalizar este tiempo orando. Gracias por regalarme un par de minutos más. Ahora sí me pusieron reloj. Y me gustaría orar. Si hay alguien aquí quien cree que tiene este don, quien en algún momento lo ha puesto en práctica, a lo mejor ha cometido errores, pero el Espíritu Santo te confirma, te guía que lo tienes, y me gustaría orar por ti. Si tú estás ahí en tu lugar, solo inclinemos nuestro rostro y primero me gustaría orar por ti. Tú sabes quién eres. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos instruye. Porque tu palabra nos invita a salir de esos letargos en los que nos quedamos a veces. Siempre hay más para crecer en ti, Señor. Tu conocimiento es inescrutable. Y queremos poner nuestro enfoque sobre aquellas enseñanzas las cuales contribuyen con nuestra edificación. Sabemos que estamos en los postreros días y que tú vienes pronto. Lo creemos, lo afirmamos, lo publicamos, pero ahora queremos vivir como que realmente tú vienes pronto. Y oramos, Señor, para que cada vez más almas se conviertan. Los familiares de mis hermanos, los conocidos de mis hermanos, que cada vez vayan creyendo en ti, vayan añadiéndose a la iglesia los que han de ser salvos. Y que en el desarrollo de este culto colectivo, manifestado a través de los dones que cada uno tenemos, Señor, que podamos cumplir también con esa misión, de que incrédulos crean. Y oramos para que cada vez,
ocurra esto, que vengan incrédulos postrados sobre su rostro, adorándote y declarando que tú estás entre nosotros, por lo que tú haces, Señor, por la palabra que tú hablas, por cuán grande eres tú cuando te adoramos, cómo te exaltamos y te engrandecemos, pero también por este desarrollo, Señor. Oramos, Padre, por aquellos por quienes su espíritu o tu espíritu ha sido derramado y con tu espíritu han venido dones, entre ellos este don particularmente, el don de profecía. Te pido, Señor, que sigas inquietando sus corazones, a que le guíes a salir de la incomodidad o de la comodidad, para poder trabajar en esto y ser perfeccionado en esto. Que pueda ser instruido, que se deje instruir, que se deje guiar, corregir y que no se ofenda cuando sus profecías sean juzgadas. Señor, gracias por tanta bendición que has traído en medio de nosotros. Ahora oramos por ellos, por quienes tienen este don, pero también oramos por toda esta iglesia, Señor, Casa de Oración Houston. Gracias por la obra que has hecho en este tiempo. Gracias por lo que harás. No queremos quedarnos estancados. Ya hemos oído muchos testimonios de iglesias que tienen un tiempo de crecimiento, pero luego se estancan y se vacían, sino que queremos estar despiertos, Padre, con nuestro oído atento a lo que tú quieres hablarnos y hacia donde quieres dirigirnos. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso, Señor, mis hermanos.